Los derechos humanos colaterales a través del juicio de amparo, y como les había mencionado, ya se encuentran con nosotros el señor magistrado Fernando Rangel Ramírez, del cual le voy a dar una lectura, un extracto curricular que nos hizo llegar para iniciar de lleno con esta conferencia. El señor magistrado Fernando Rangel Ramírez es miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, en donde se ha desempeñado como director de Relaciones, Organización, Finanzas y subdirector general, y actualmente director general por cuanto hace a la tercera región que corresponde a la Ciudad de México. Desde 2015 es coordinador de magistrados de tribunales colegiados en materia civil del primer circuito. De 2009 se desempeñó como coordinador general de jueces de distrito en el primer circuito. En los años 2009 a octubre de 2011 se desempeñó como coordinador de jueces de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Fue miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal desde febrero de 2010 a febrero de 2014. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha ocupado los siguientes cargos: magistrado de circuito desde noviembre de 2011 y en la actualidad integra el 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Oficial judicial y secretario actuario del Juzgado Segundo de Distrito en materia civil del Distrito Federal, actuario judicial y secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia civil del Distrito Federal. Secretario del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Fue nombrado juez de distrito en julio de 2002 y ratificado en julio de 2008. Fue titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia civil aquí en la Ciudad de México hasta finales de octubre de 2011. En su experiencia como docente ha sido asesor y profesor de manera virtual y presencial en diversos cursos, talleres y especialidades que imparte el Instituto de la Judicatura Federal, catedrático de las maestrías en Derecho de Amparo y Derecho Familiar que imparte la Universidad de Patlato, catedrático en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Universidad UCEL, en esta última en diversos diplomados y en la maestría en Derecho de Amparo. Es un breve resumen curricular al señor magistrado, al cual le damos la más cordial bienvenida e iniciamos de lleno con su ponencia. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es para mí siempre un placer compartir aquí con este instituto y con el doctor Anatolio estas experiencias. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que a partir de la reforma, del caso Radilla y de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, se ha venido dando ya cada vez en forma más continua este llamado control horizontal de los derechos humanos. Y específicamente hemos tenido algunas experiencias en los juicios de amparo en materia civil, en donde ya hemos tratado de expandir este espectro de protección de los derechos humanos a partir de una interpretación conjunta de lo previsto en el artículo 1 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿En qué consiste esto? Bueno, si bien siempre hemos pensado nosotros en que la protección de los derechos humanos es simplemente un mecanismo vertical en donde es la autoridad quienes asumimos tienen la obligación de respetar estos derechos fundamentales al gobernado, y que cuando la autoridad se sale de sus facultades e invade de manera ilegítima los derechos humanos de los gobernados, bueno, entonces entra el mecanismo jurisdiccional denominado juicio de amparo para reparar esa violación a esos derechos fundamentales. Sin embargo, si nosotros leemos el numeral primero del artículo 25 de la Convención Americana, dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones públicas.
¿Qué significa esto? Que nosotros aquí, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, no podemos pensar en la procedencia del amparo contra actos que no sean de una autoridad. Si bien esta nueva legislación amplió e incluyó como autoridades a los particulares, bueno, pues evidentemente no puede ser cualquier particular. Tiene que ser un particular que actúe por virtud de un mandato legal. No cualquier función que se parezca a la pública puede representar en sí mismo el ejercicio de la representación de una autoridad. Este particular tiene que actuar por mandato de la ley. Sin embargo, esto no significa que los particulares, que los gobernados, todos nosotros, en nuestra vida cotidiana o con motivo de nuestras actividades comerciales o profesionales, no lleguemos a cometer afectaciones a los derechos humanos de otro gobernado. Y entonces aquí se da la eficacia horizontal. Esto significa que la Convención Americana establece la procedencia del recurso sencillo y rápido a favor de los gobernados, no solo para resarcirse de las violaciones a derechos humanos, no solo por la actuación de las autoridades del Estado, sino también se debe de contar con esos recursos sencillos y rápidos tratándose de las relaciones que guardamos entre personas. De esa manera, este concepto de recurso, por más de que no se podría interpretar de manera literal, atento a lo previsto en este artículo convencional, tendría que entenderse de una forma amplísima, y en mi concepto, cualquier procedimiento jurisdiccional del orden común federal que no sea juicio de amparo, que no necesariamente sea un recurso, esto es, un juicio penal, una acción reivindicatoria, juicio ejecutivo mercantil, un juicio ordinario, todos estos constituyen mecanismos, ¿por qué no?, de defensa a estos derechos humanos. Y atento a un principio fundamental. El artículo 17 constitucional consagra lo que los doctrinarios han llamado la proscripción a la venganza privada. Esto es, yo no me puedo hacer justicia por mi propia mano. Tendré que acudir a los mecanismos que la propia ley establezca para que se me reconozca, constituya o resarza un derecho que me ha sido afectado. En esas condiciones es evidente, se va haciendo evidente la obligación que tenemos todos los particulares de acatar lo previsto por la ley, porque la ley ordinariamente lo que recoge son los principios constitucionales de protección a los derechos humanos. Y por esa razón, si alguien me debe dinero, pues está afectando mi patrimonio. No puedo ir a cobrarme yo a la mala. Tendré que acudir a un procedimiento en donde le demande el pago. Si se demuestra la deuda, pues tendrá que haber una sentencia que me condene, y es la forma de resarcirme en el daño patrimonial que he sufrido ante la deuda de la persona que no me quiere pagar. Si una persona me profiere una ofensa, si hiere mi consideración, mi honor, mi consideración que tengo de mí mismo hacia los demás, pues evidentemente me estará causando un daño moral. Esa afectación a mi dignidad tendré que solicitar su reparación a través de un procedimiento en donde reclame el daño moral. Y entonces la reparación, aunque sea imperfecta, dicen los doctrinarios, bueno, tendrá que consistir en el pago de una cantidad que se estime suficiente para reparar ese daño, y que además se ofrezcan, dependiendo del tipo de particular que haya cometido la ofensa, pues en una disculpa pública, en alguna publicación, en algún medio de comunicación, o alguna situación adicional de ese tipo, dependiendo de la clase de persona que haya proferido este daño. Y entonces en materia de los juicios civiles y mercantiles empezamos a ver este control de la eficacia horizontal de los derechos humanos de la siguiente manera. Cuando comenzó este boom de los derechos humanos, de la protección, cuando nos dimos cuenta de la importancia de la protección a los derechos humanos en todos los aspectos, empezamos a atender a lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en ella se establece la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, la denominada usura en alguna de sus vertientes, porque no solamente la usura significa esta explotación del hombre por el hombre. Y entonces empezaron los tribunales, empezamos a especular cómo hacer este control de convencionalidad tratándose de usura, y la Corte en un primer momento señaló, no lo puede hacer de oficio, tiene que haber tiene que hacer a petición de parte, tiene que excepcionarse la persona. Esto se empezó a complicar en los juicios ejecutivos mercantiles, porque en los juicios ejecutivos mercantiles, atento a su diseño y a las excepciones tan concretas que se podían hacer valer, pues encontrábamos que de repente esta excepción no podía plantearse, la lesión civil no se podía plantear en esta clase de procedimientos.
Y se empezó a especular entonces mucho si el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que contempla la posibilidad de que las partes pactemos el monto de interés ordinario o moratorio que se va a generar con motivo de una deuda, era o no convencional. Y hubo un tribunal, algún tribunal colegiado, que declaró inconvencional este artículo al estimar que no era correcto que la legislación secundaria estableciera la permisión a los particulares de pactar intereses sin límite alguno. Sin embargo, la Suprema Corte, al resolver diversa contradicción de tesis, en primer lugar abandona el criterio anterior y establece que el examen de usura va a ser de oficio, en primer término. En segundo lugar, establece que no es inconvencional el pacto, la legislación, el precepto que establece la posibilidad de que las partes establezcan un interés de mutuo acuerdo. Eso no es lo inconvencional. Y entonces lo que se establece que lo inconvencional puede llegar a ser por violar la Convención Americana, por incurrir en una práctica de explotación del hombre por el hombre en su vertiente de usura, lo sería el propio pacto de los particulares. Y entonces ahora, cuando el órgano jurisdiccional, ya sea el juez de primera instancia, el tribunal de apelación o en su caso el tribunal colegiado de circuito en amparo directo, cuando se analiza la convencionalidad del pacto de intereses, lo que estamos haciendo es un control horizontal de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese control de convencionalidad no radica en el examen de ninguna norma o acto de autoridad. Estamos examinando propiamente si el pacto entre dos particulares viola o no los derechos humanos de alguno de ellos a través de la usura. Y entonces, si encontramos que la respuesta es positiva, esto es, que hay un pacto desproporcionado de intereses, lo que procede a anularse es el pacto de los particulares y se establece una regulación acorde al tipo de operación de que se trate. Si es un préstamo personal, si fue un préstamo hipotecario, si fue un préstamo para vehículo, ya se van estableciendo ahí adentro los diversos factores bancarios que establecen las tasas de mercado. No se va estableciendo cuál es una tasa de interés más ajustada a la realidad y eliminamos aquella que se estime desproporcionada. Entonces ahí sale en evidencia de alguna manera un primer momento en cómo en los juicios civiles y mercantiles se establece este control de tipo horizontal de los derechos humanos. Y nos percatamos entonces que el juicio de amparo no es el único mecanismo de control y protección de los derechos humanos, sino que encontramos que cualquier otro procedimiento también ya constituye este mecanismo de protección. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sino que se pronunció en cuanto a esta vertiente de manera implícita cuando analiza un asunto de índole penal en donde una mujer que estaba siendo procesada por un delito, ella presenta pruebas en contra de su pareja. Y estas pruebas ella las obtiene a partir de que ingresa a la cuenta de correo electrónico de su pareja e imprime los correos electrónicos y los presenta como evidencia en contra de esa persona. Y entonces aquí el debate que se presenta es, bueno, estos correos electrónicos eran de tal naturaleza, de tal fuerza probatoria, que podían demostrar la responsabilidad penal de su pareja. Sin embargo, se hace el examen en el sentido de que, bueno, esta información de fuentes digitales que corresponden a una parte de mi intimidad de estas cuestiones, de este patrimonio cibernético o digital que empezamos a tener ahora ya con la tecnología todos los gobernados, si para que las autoridades, para que la autoridad ministerial intervenga en mi teléfono, intervenga o invada este tipo de comunicaciones electrónicas que son parte de mi intimidad, se requiere el mandato de un juez atendiendo a la naturaleza del caso, a la urgencia y a toda esta serie de circunstancias que deben de prevalecer para que sean procedentes estas medidas. Bueno, pues es evidente que si la autoridad tiene que sujetarse a todos esos requisitos, eso evidencia que los gobernados no podemos, por iniciativa propia, inmiscuirnos en la intimidad o en la información de los demás. Entonces se determina que la obtención de esta prueba es ilícita y que por esa razón no debe de tomarse en cuenta en el proceso penal. Entonces, ¿qué significa?
que esta persona realmente lo que hizo fue cometer un acto de violación a los derechos humanos de su pareja. ¿Por qué? Porque sin autorización alguna ingresó en su correo electrónico, en parte de su acervo, de su intimidad, en parte de su información. Nosotros en nuestro correo electrónico podemos tener la información que queramos, siempre y cuando no afectemos públicamente a terceros. Pero nadie sin autorización judicial puede meterse, o sin autorización de nosotros, puede ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico y empezar a leer todos nuestros correos, ¿sí? Distinto de las redes sociales, en donde lo que nosotros posteamos, bueno, pues se supone que va a verse en un inicio por aquellas personas a quienes hemos autorizado por ser nuestros amigos cibernéticos, los amigos de red. Sin embargo, perdemos de vista que esas personas también pueden retransmitir nuestra información o hacer que esa información llegue a más personas. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo hacemos más evidente entonces ahora esta cultura de protección a los derechos humanos, pero atento de las violaciones cuando estas acontecen entre particulares? El amparo, quiero insistir, el amparo todavía no es el instrumento idóneo para juzgar la violación de los derechos humanos entre particulares. Ese examen de la horizontalidad de esta eficacia se hace de manera indirecta, porque en amparo el acto reclamado siempre va a ser un acto de autoridad o de un particular en uso de una facultad legal, de una autorización de tipo legal. Fíjense ustedes que una persona, con motivo de su trabajo, una de sus prestaciones consiste en que le dan una membresía para un centro deportivo. En ese centro deportivo, él llega, se da de alta con motivo de esa prestación, se da de alta, le dan su membresía y entonces él comienza, firma el contrato y el reglamento que viene inmerso en el contrato. Un buen día se hace de palabras con un empleado de este centro deportivo, llegan a los golpes y llega el gerente, lleva el caso a la mesa directiva y la mesa directiva determina expulsarlo. Esta persona lo que dice, bueno, pero ¿por qué me expulsas si el afectado soy yo? Esta persona me ofendió y yo lo único que hice fue defenderme. Si no, te estás expulsado. Como no encuentra respuesta en la empresa, en el centro deportivo, lo que hace es demanda en juicio civil la nulidad de la determinación de esta empresa de expulsarlo del centro deportivo, de no permitirle ya el ingreso a sus instalaciones. Y en el juicio civil lo que le resuelven en primera y segunda instancia es, pues es que es improcedente tu acción de nulidad, porque no hay ninguna causa que anule esa decisión, máxime que en los juicios civiles, que en los contratos civiles y mercantiles cada quien se obliga en la manera y términos en que quiso obligarse. Y tú firmaste un contrato, y en ese contrato venía inmerso el reglamento, y en el reglamento lo que dice es que tú tienes obligación de acatar las decisiones de la mesa directiva. Por tanto, atento a este principio contractual, pues estás expulsado y tu acción de nulidad es improcedente. Cuando llega el amparo al Tribunal Colegiado de Circuito, el argumento era muy básico. Oye, es que me están expulsando, es una prestación, es un derecho que yo tengo el uso de esas instalaciones por virtud de una prestación de tipo laboral. Y sin que yo haya siquiera podido exponer mi defensa o mi versión, me privaron de esa prerrogativa derivada de mi contrato de trabajo. Entonces nosotros identificamos que la acción de nulidad no se ubicaba técnicamente en un supuesto de los expresamente previstos en la ley. Era una cuestión superior, porque esta persona lo que alegaba es que le habían impuesto un acto de privación, y todos los actos de privación, según el artículo 14 constitucional, requieren de que haya previa defensa. Entonces, recordemos, en amparo estamos juzgando lo resuelto por la autoridad, esto es, que se declaró improcedente la acción de nulidad. No estamos juzgando técnicamente la expulsión. Sin embargo, para poder juzgar si la acción de nulidad fue bien o mal resuelta, tenemos que examinar específicamente si se da o no se da la procedencia de la acción de nulidad. Y entonces nosotros encontramos que lo argumentado por la parte quejosa encontraba correspondencia no solo con lo previsto en el artículo 14 constitucional, sino con una disposición del Código Civil que establece que en los contratos
su ejecución no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes. Y entonces esto significaba que si la empresa, el centro deportivo, había expulsado en una decisión unilateral a este usuario y que además no le había dado el derecho de defensa para que con base en eso pudiera determinarse si existía una conducta grave que ameritara su expulsión, entonces lo que concluimos que la acción de nulidad era procedente porque se sustentaba en un acto de privación sin garantía de audiencia. Por lo tanto, el efecto del amparo no era que el centro deportivo escuchara en defensa a este usuario, no, sino que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia y emitiera otra en la que declarara fundada la acción de nulidad. ¿Por qué? Porque era nulo el acto por violarse la garantía de audiencia. En otro aspecto, en otro ejemplo derivado precisamente de este control horizontal y cómo se va haciendo de manera indirecta a través del juicio de amparo, que tenemos que vigilar precisamente las conductas que observan las partes y que dan lugar a las acciones de tipo jurisdiccional, encontramos precisamente otra acción de un centro deportivo, en este caso de un club de golf. Este club de golf, ya añejo, aquí en la Ciudad de México, o no me recuerdo el nombre, en algún momento establece una prerrogativa para sus socios y determina que los propietarios actuales de membresías que estén al corriente en el pago y que tengan una antigüedad de las membresías de 35 años se iban a convertir a partir de ese momento en socios vitalicios. ¿Cuál era el privilegio? Pues no solo el título, sino que a partir de ese momento ya no tenían la obligación de pagar la membresía anual, los derechos de membresía anual. Para esto, 3 años antes, una persona que era el titular de una membresía de este club de golf, ya es una persona de edad, se da percata que ya no asiste con tanta frecuencia a jugar golf y le cede la titularidad de la membresía a su hijo. La empresa acepta la cesión de derechos y 3 años después, cuando se reconoce esta prerrogativa, reconocen al hijo de este señor como socio vitalicio. Entonces, pues, es un gran negocio. Acabo de hacerme de esta membresía y ya me reconocieron como socio vitalicio sin obligación de tener que pagar la anualidad. A los 4 o 5 años de que sucede este reconocimiento de esta prerrogativa, hay un cambio en el Consejo de Administración de esta empresa y revisan las finanzas y se percatan de que pues no todos los socios activos están pagando sus membresías y empiezan a buscar la razón de por qué no se están pagando las membresías para establecer los requerimientos de pago. Y se percatan que el anterior Consejo de Administración estableció precisamente esa prerrogativa. Y emiten una nueva determinación en donde establecen que aquella prerrogativa que se estableció 5 años atrás debía de interpretarse en el sentido que solo los titulares originales que durante 35 años ininterrumpidos hayan pagado puntualmente su membresía eran los que tenían derecho a convertirse en socios vitalicios, no aquellos propietarios por segunda o tercera sesión. Y entonces le desconocen a esta persona, al hijo del original propietario, el carácter de socio vitalicio y por tanto además le requieren de pago las membresías de 5 años atrás. Entonces nuevamente se demanda la acción de nulidad bajo el argumento, oye, es que me estás afectando un derecho adquirido. Yo bajo una determinación tuya que rige la actividad de los miembros en ese club de golf, que nos obliga y nos afecta, a mí me reconociste un derecho y ahora en una disposición tuya posterior me estás pretendiendo privar de esa prerrogativa. Nuevamente, primera y segunda instancia en la acción de nulidad declaran improcedente la acción porque establece nuevamente esta circunstancia de que tiene que acatar las decisiones de la mesa directiva porque así está previsto en el reglamento. Cuando llega el amparo, nosotros lo que establecemos es, momento,
es que la acción de nulidad se sustenta en un derecho consagrado en el artículo 14 constitucional. Ya no tanto el acto de privación, que sí había un acto de privación, pero aquí más que el derecho de defensa lo que había era un principio de irretroactividad. Le habían aplicado retroactivamente una disposición que no existía cuando a él le constituyeron un derecho. Esto es, la limitante